Continuamos aquí en Poder Pensar. Les decíamos en el comienzo, íbamos a recibir al doctor, al psiquiatra Ángel Balmagia, que estuvo, entre otras cosas, al frente de la colonia Etxepare y la colonia Santín Carlos Rossi en el 2005. Además, 4 años presidió la Sociedad Panamericana de Psiquiatría. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Recién estábamos conversando fuera de cámara sobre cuál es la característica de un paciente que termina internado en una de estas colonias. Cuéntenos un poco. Bueno, tiene muchas patologías muy diferentes. Creo que lo que coincide es que son pobres, la gran mayoría. Eso me parece que es una constante. Pero después puede haber esquizofrenias, retardo mental. Creo que debe haber en este momento 150 o 200 pacientes que tienen demencia, trastorno de personalidad. Estos pacientes que se llaman pacientes judiciales que a la gente le llama la atención. Que son internados por orden de la justicia por algún delito. Es por orden de la justicia, es decir, es una sustitución de la pena por tratamiento. Es decir, cometen un delito, no son responsables por su enfermedad y la justicia ordena el tratamiento en sustitución de la pena. En lugar de la cárcel, el tratamiento de sus trastornos. Generalmente son trastornos de personalidad, son problemas de personalidad por abuso de sustancia, abuso de alcohol. Esos son la gran mayoría de los pacientes. En el caso de los otros pacientes que usted decía, que son el grueso, la institucionalización de esa persona es fundamental. ¿No hay otro camino que esté internado en una colonia? Bueno, de eso se trata. Eso ha sido un cambio de los últimos años de la psiquiatría. Creo que no hay que olvidarse que la colonia tiene 100 años, tiene más de 100 años. No había recursos terapéuticos para los pacientes psiquiátricos. Y nació como nacieron los hospitales. Hospital de Caridad, por ejemplo, era para atender a la gente que no tenía domicilio, pero en ese momento, en esa época, era la defensa de la sociedad. A la persona que se consideraba que era peligrosa para la sociedad, se decidía internarla. Creo que de esto nacen los asilos, pero que con el cambio de las terapéuticas, la aparición de los psicofármacos, ha hecho que los trastornos puedan ser tratados. De hecho, la colonia llegó a tener 4.000 pacientes. En la década del 50 tuvo 5.000 pacientes. Y ha ido descendiendo hasta este momento que tiene 830. Creo ¿Y cómo se trata hoy en día la enfermedad psiquiátrica mental? Bueno, la existencia de los psicofármacos, ha habido un progreso enorme desde el 54, 53, cuando apareció el primer psicofármaco para la esquizofrenia. Hay psicofármacos realmente efectivos en la enfermedad. El problema de la enfermedad son las crisis agudas, donde ahí requieren hospitalización, porque síntomas o delira o tienen episodios agresivos o son agresivos contra ellos, ahí generalmente requiere internación. Pero estas internaciones son breves, 15 días, 20 días, 30 días, 2 meses. Después de la internación pueden quedar algunos síntomas que son perfectamente tratables en su domicilio o en su defecto, como pasa con estos pacientes de la colonia, que o no tienen familia o la familia está dispersa y no hay alguien que se haga cargo de la enfermedad. Estos pacientes se encuentran como el único lugar en la colonia. Pero hay alternativas a la colonia. Y de esto creo que yo me he alegrado mucho ayer con el comunicado que hizo Basso en la Comisión de Salud del Parlamento, de que se va a presentar se está arrojando una nueva ley de salud mental donde se sustituye al hospital por alternativas comunitarias. Que eso fue lo que se me pasó a decir, que el cambio es... Antes era el enfermo es peligroso. El cambio más importante es que ahora importa los derechos del paciente. Este es el cambio fundamental que ha habido en la psiquiatría. Desde el 80 a 90 priman los derechos del paciente. Hoy hablamos, doctor, de la situación que se vive en las colonias, ¿no? Hay muchos pacientes que de repente hace 30 años que están, 40 años que están ahí internados y prácticamente, digamos que el 80%, más del 80%, no reciben ya visitas de sus familiares. Eso lo convierte en pacientes muy particulares. Eso es así, eso es real. Yo estuve en la colonia en 2005. Ahí había como 120 pacientes que no tenían documento de identidad. No tenían documento de identidad. Digo, era una cifra enorme. Es decir, en este momento la octava parte de la Nadie colonia, sabía quiénes eran. Nadie sabía quiénes eran. Decían que se llamaban. Creo que ahora hay 3 o 4 que no se ha logrado conseguir su partida de nacimiento. Creo que se va a hacer una pseudoentidad, hay un nombre jurídico que yo no me acuerdo ahora, por el cual pueden hacer con testigos. Yo soy José Pérez y lo escriben con ese nombre, aunque no tenga, tiene un nombre jurídico, yo ahora no me acuerdo. Pero el hecho es que pierden los vínculos familiares. Bueno, algunos dicen que hay 3 o 5% actual.
Yo recuerdo hace muchos años era el 10 o el 15% que no lo visitaba ningún familiar. Es decir, el paciente que está ahí no tiene familia, o la familia está dispersa. Y también la otra realidad que me parece a mí que hizo que estas colonias crecieran como crecieran. Son lugares que están aislados, están lejos de la capital. De Cerro Largo ni que hablar que está lejos, digo, hay que ir a Montevideo, ir a la colonia. Entonces es muy difícil mantener el vínculo con pacientes porque es caro, porque esta gente trabaja, entonces se van quedando y por más que se haga para reinsertarlos en la sociedad, resulta muy difícil. Por eso creo que una de las medidas que sería efectiva es la disminución gradual, porque eso también es algo que tiene que ser gradual, no puede ser hoy desaparece la colonia, esto va a ser gradual. Y me parece que para eso es, primero, el cierre del ingreso o limitarlo a casos excepcionales, el ingreso. Y por otro lado, ir viendo los pacientes con más posibilidades de salir, que generalmente son los que recién ingresaron. Cuanto menos pedido tienen de internación, más contactos tienen con el medio para poder trabajar con esos pacientes y que esos pacientes puedan salir. Pero darles dónde vivir. A veces precisan casa, a veces precisa casa y tratamiento, a veces casa, tratamiento y rehabilitación. Pero esto se los puede dar en la comunidad. No hay por qué aislarlos. Y esto es un derecho. Yo recuerdo, yo decía, acá se vieron los derechos humanos. Yo lo decía como director, sabiendo las responsabilidades que me cabían en esa afirmación. Pero es el hecho de apartarlos del medio. Eso ya es una violación del derecho a circular, a la libre circulación y a tratarlos con la mayor libertad posible. Que el paciente pueda en el 2005, cuando asumió, duró 9 meses nada más como director. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, era un momento muy difícil. La verdad que creo que pasaron dos cosas que para mí no favorecieron. Primero, las colonias anteriormente tenían una sola dirección. Las dos colonias estaban bajo una sola dirección. Hasta el 2005 estaban separadas, habían dos direcciones. Por lo tanto, hay dos gremios, que existen dos gremios actualmente, uno en Santín y otro en Echepare, que no estaban bien entre ellos. Y a nosotros, bueno, nos solicitaban una serie de medidas que nosotros no estábamos de acuerdo. Y intentamos, nosotros queríamos... ¿Sobre qué tipo de medidas, para que la gente tenga un ejemplo de qué tipo de cosas se planteaba? Y bueno, una de ellas fue el cierre de un pabellón que estaba muy, pero muy mal, lo cerramos, redistribuimos los pacientes y eso causó enojo. ¿Los funcionarios no querían redistribuir esos pacientes? No querían. ¿Pero por qué se daba eso? ¿Por una cuestión interna, de funcionamiento de ellos? Y bueno, eran medidas gremiales que tomaban, pero se enojaron al tal punto que una compañera de trabajo en otro lugar no me saluda, hasta hoy no me saluda, 10 años pasaron. Y habíamos planeado otro pabellón que estaba en malas condiciones, poder cerrarlo, y nosotros no hablamos para nada de cerrar la colonia porque no era nuestra tarea era mejorar las condiciones de vida de los que estaban allá adentro. Es decir, este tema de otras alternativas para nosotros no existía porque nos preocupaba mejorar la situación. ¿Usted ha dicho no pudimos pasar de Echepare a Santín pacientes, no pudimos porque se opusieron. Usted dijo en alguna nota que el problema, entre otras cosas, es que las colonias se han convertido como una especie de fábrica para Santa Lucía, donde trabaja muchísima gente y el pueblo prácticamente vive de esas colonias, y que eso genera también un gran problema a la hora de hablar de desmontarlas. Bueno, yo creo que eso es un problema real. El día que renuncié dije esto, que ese no es un problema de salud, es un problema político, es un problema que creo que tiene que entenderlo, que las autoridades tienen que atenderlo, porque es sumamente importante. Son 1000 personas que viven de lo que compran en Santa Lucía, porque digo, se hacen licitaciones, pero muchas vienen de Santa Lucía, la ropa, las verduras, la comida, los funcionarios, la gran mayoría son funcionarios que viven en Santa Lucía o los alrededores. Yo creo que realmente es una fábrica y que de alguna manera eso hay que atender también. A mí me parece que sería sumamente importante que las autoridades tuvieran en cuenta esto, que las tienen, porque es muy notorio. ¿Qué opinión tiene usted de lo que pasó con este paciente que fue atacado por perros, que murió, que de alguna forma desató, que puso sobre la mesa la situación de las colonias? Bueno, en lugares donde hay tanta concentración de personas, los problemas de conducta o las situaciones de violencia, digo, son frecuentes. Esta es una situación sumamente ingrata. A mí me cuesta calificarla
porque yo pongo el acento en que hacía 50 años que esa persona estaba ahí adentro. Para mí eso es tremendo, es terrible que alguien esté 50 años o más de 20, como es el promedio de los pacientes en la colonia, sin salir, porque están ahí sin poder ir a comprar yerba a la esquina. Digo, eso es tremendo. Para mí es el tema más importante, porque digamos, ahora no hay perros, ahora diría, bueno, ahora está tranquilo. No, ahora sigue siendo la misma colonia, con los problemas de aislamiento de las personas. ¿Cómo imagina usted la reinserción de esos pacientes? Porque uno a veces ve las situaciones y dice, es una persona que es muy difícil que pueda convivir en un grupo, en un barrio, en una familia, por las condiciones que vive mentalmente. ¿Es posible esa reinserción? Bueno, yo creo que en este tema es muy difícil poder decir vamos a sacar a los 900 pacientes y 830 pacientes y ubicarlo en la sociedad. Este tema es muy difícil. A mí me parece que va a haber un grupo de pacientes, no sé cuál sería el número, que es muy difícil poder reintegrarlos. Creo que los más jóvenes, los que tienen menos tiempo de ingreso, estarían ahí. Hay un programa de la colonia llamado Asistencia Familiar que desde la ley de psicópata del año 30 y pico existe, donde los pacientes, hay como 160 pacientes de la colonia que viven en el medio, generalmente en los alrededores de la colonia, con familias. Digo, tal vez eso se podría incentivar. En Brasil, fíjese, yo creo que el ejemplo brasileño es un ejemplo que muestra cómo es posible transformar esta institución. En Brasil hicieron un programa de vuelta a casa, ¿no? Un programa de vuelta a casa. En 10 años bajaron de 75.000 pacientes internados a 35.000 pacientes. Les dieron una pensión, bueno, tomaron contacto con la familia, que esa es una de las formas. Bueno, puede ser la pensión, puede ser una doble pensión, porque eso también podría ser, que en lugar de una pensión común, que serán alrededor de 7.000 pesos, puede ser una cifra mayor para poder, bueno, algunos seguramente van a ir a casa de salud. Pero la medida para mí más importante es el no ingreso a la colonia, que no haya más ingresos o en su defecto que sean excepcionales, porque a veces hay dificultad de internar a algún paciente que necesita una internación más prolongada y me parece que ahí sería excepcionalmente alguna junta médica que decidiera que ese es el único lugar posible, pero el cierre del ingreso para mí es la medida que sería más efectiva para una disminución progresiva de los pacientes internados. Y los otros buscar alternativas de acuerdo a su... Hay pacientes que están demenciados y que pasan en cama, y esos pacientes, yo pienso igual que aunque estén en esas condiciones, no tienen por qué estar ahí. Para ir cerrando, ¿el psiquiatra qué papel juega hoy en este tipo de colonias públicas? ¿Tiene un seguimiento del paciente? ¿Realmente tiene un contacto con el paciente, no le digo diario, pero sí, bueno, cíclico, con una cierta periodicidad? Sí, lo tiene, porque en realidad creo que la colonia tiene recursos suficientes, tanto en psiquiatras como en psicólogos. ¿No hay un problema hoy de funcionarios ni de...? Yo pienso que... no, yo creo que no. Hay 1.000 funcionarios y 830 pacientes. Y el número de psiquiatras no lo sé decir exactamente, pero todos los pabellones tienen sus psiquiatras que están a cargo de 40, 30, 40, 50 pacientes y que los ven periódicamente, por lo menos 3 veces por semana, está al tanto de los pacientes. Yo creo que no es un problema médico, sino es un problema de política de salud, que creo que acá eso es lo fundamental. Por eso me alegra el anuncio de ayer. Bueno, habrá que ver qué pasos. En el año 86 hubo un programa de salud mental, hecho con varias instituciones, la Sociedad de Psiquiatría participó mucho, participaron los psicólogos, los asistentes sociales. Yo creo que eran 16 instituciones distintas que participaban. Creo que ahora, por lo que he oído, va a ser más o menos el mismo mecanismo, que las sociedades, los usuarios, los familiares, intervengan en la elaboración de esta ley para que tenga un amplio consenso y que realmente el destino de la colonia cambie. Le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Nosotros estábamos viendo allí en pantallas detrás nuestro lo que son imágenes de parte de un documental que hizo India Films, por lo menos productores de India Films, en el año 2009 sobre la colonia Etxepare, que ustedes lo pueden buscar, por ejemplo, a través de YouTube. Nosotros preservamos muchas de esas imágenes porque aparecían directamente allí las caras de las personas que estaban internadas y bueno, no nos parecía en este caso bueno que debíamos utilizarlas, pero se puede ver un documental que es muy fuerte, hecho en el 2009. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, después vamos a recibir a uno de los directores de ACE para hablar justamente de lo que ha pasado con este fenómeno de las colonias y a qué apunta Salud Pública en este sentido. Ya regresamos.